Saludamos al doctor Tomás Orduna, él es infectólogo, jefe del Servicio de Medicina Tropical y del viajero del Hospital Muñiz. Doctor Orduna, ¿cómo le va? Tanto tiempo sin saludarlo por acá, en la 530, Víctor y Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto siempre poder compartir un rato con ustedes, con la Radio de las Madres en esta época tan particular, mientras Eve nos mira desde arriba, y así que bueno, es un gustazo enorme. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por su compromiso y obviamente por traer a Eve, ¿no? Que está con nosotros todos los días. Claro, nos ha dejado sí. el legado de la radio, ¿no? La comunicación, a ella le importaba tanto eso, ¿no? Siempre nos decía que la radio era una herramienta más allá de lo comunicacional para educar, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro. Y veamos lo que pasa cuando las radios descomunican, deseducan, claro, desinforman. Increíble. Exacto. Bueno, y ¿sabe qué? Lo estamos convocando una vez más para que nos informe, nos eduque acerca de esta etapa. Se han escuchado, y de hecho con la confirmación, ¿no?, desde el Ministerio de Salud, de un aumento de casos de COVID. Se está nuevamente recomendando a la población que se vacune y bueno, tenemos mucha confianza en su palabra y queríamos que nos diga en qué situación estamos. Bueno, agradezco esto a ver, veamos así la cosa. Por un lado, los números son números bajitos. Ajá. Pero cuando uno tuvo en una semana, por ejemplo en el modelo Cava o Provincia de Buenos Aires, pero recuerdo claramente el de Cava, 20 y pico de casos en una semana confirmados, y pasamos en otra semana a 300 casos, y uno dice, epa, el número absoluto es muy bajito, en porcentajes es inmenso. Claro. Entonces, las acciones hay que tomarlas cuando los números son bajitos, porque son las pequeñas señales de alarma sobre las cuales trabajar preventivamente. Brasil, por ejemplo, y aún bajo el gobierno Bolsonaro, que nunca le importó nada prácticamente, al contrario, ha boicoteado todo lo que fuera preventivo, pero a la luz de otros tiempos, ya la semana pasada, por ejemplo, tomaron recaudo de volver a utilizar, tanto en aeropuertos como en aviones, inicialmente en esos dos modelos, supongo que lo tienen que extrapolar al transporte público, el uso de barbijos habida cuenta del aumento de casos. En la región en general hay aumento de casos, Europa seguramente en el invierno va a ir a eso. Con esta cuestión de la Omicron y la cantidad de variantes que ya se han visto de Omicron, que son como 6 o 7, que todas, por suerte, no producen cuadros más graves, pero son fácilmente transmisibles. Claro. Entonces, usted decía lo de la vacunación como recomendación. En realidad nunca dejamos de recomendar. Lo que pasa que por ahí, por momentos, hay tantas cosas con las cuales trabajar en salud, por ejemplo, la campaña de vacunación de sarampión, rubiola, paperas y poliomielitis, que justamente mostró una dificultad para lograr los objetivos que tenían que ser para el día 10 o 15 de este mes, no recuerdo ahora con certeza, de un 90%, 95%, en realidad el target era 95% de las personas pibes a vacunarse, y solo se había logrado el 45% para el momento en que debía terminar la campaña, por lo cual se llevó ahora hasta el 15 de diciembre. Quiero decir, hay un problema con respecto a la población, siento cansancio que estos 3 años casi pandémicos generaron, y aún en vacunas, mucho más viejas, indiscutibles, nadie anda viendo los protocolos de las vacunas de sarampión o de polio, nos cuesta lograr el cometido del 95% de los pibes vacunados. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos el modelo COVID, tenemos muchísima gente que inició el programa de vacunación y no completó más que el esquema primario, o sea, 2 dosis. Claro. No fue por el primer refuerzo ni por el segundo refuerzo. Entonces, ahí lo que estamos haciendo ahora es, por un lado, dando cuenta del aumento de casos, segundo, volver a enfatizar que en los ambientes en los cuales no se garantiza ventilación, hay varias personas de diferentes núcleos familiares, el uso del barbijo está recomendado, sobre todo, por ejemplo, transporte público, en los negocios o supermercados o lugares donde ingreso, volver a usar el barbijo está fenómeno, ¿sí? Ventilar todo lo que puedo,
Y algo fundamental, cuando estoy enfermo me quedo en mi casa una semana, no salgo. Bien, bien. Bueno, un poco esto es, sería revivir o reactivar las medidas de seguridad y de distanciamiento que teníamos cuando estábamos verdaderamente preocupados y afectados por los casos graves de COVID, ¿verdad? Pero ahora aplicarlos a estos porque es muy contagioso. Exacto, es muy contagioso. Es lo que usted ha dicho. No me preocupa tanto, pero claro, a ver, que yo diga que no me preocupa tanto en cuanto al tipo de cuadro clínico que provoca, pero en la contagiosidad toma a personas que no están bien vacunadas o que por alguna razón puntual, en el momento en que se infectan, tienen una patología o tienen alguna situación en que bajan sus defensas. Esas personas con Omicron, que a usted o a mí, si estamos bien vacunados, nos produce solo una suerte de resfrío, a esa persona que, por ejemplo, está en tratamiento por un cáncer, por una leucemia, etcétera, por lo que fuera, en ese momento puntual de su vida en que no se puede defender bien, esa Omicron puede generarle un cuadro grave, complicado, de terapia, etcétera. Entonces, vacunar, las medidas preventivas, que son realmente sencillas de cumplir, más allá que nos hemos cansado de andar con barbijo, uno lo lleva en la mano, entra al almacén, se lo pone 5 minutos, 10, sale del almacén, se lo saca, y entra al subte, se lo pone, termina el viaje, se lo saca cuando empieza a subir las escaleras. Es decir, son pequeñas cuestiones de muchísimo impacto a favor de la prevención, y vuelvo a insistir con que si estoy enfermo, aunque parezca una pavada, tengo solo lo que parece un simple resfrío, me quedo en mi casa. Eso es algo que no podemos dar marcha atrás como pasó en el 2009, que cuando con la gripe famosa H1N1 nos asustamos tanto, pero después, en menos de 6-8 meses, nos habíamos olvidado de la gripe, la gente iba a trabajar enferma, subía a un transporte público tosiendo, estornudando, sonándose los mocazos así, en un subte totalmente repleto de personas, infectando a todos los que estaban a menos de 2 metros. No lo podemos hacer. Doctor Orduna, se viene un momento en la Argentina donde aumenta muchísimo la movilidad en virtud de las vacaciones. ¿No debería intensificarse de alguna manera la campaña de vacunación? Es decir, que la gente vaya a vacunarse antes de salir de vacaciones o de moverse por el país. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, hay iniciativas que el Estado Nacional a través del Ministerio ha colocado. Si uno mira, en varios de los partidos del Mundial ha habido avisos referentes a la recomendación de vacunar. Yo creo que tenemos que ser, y un poco ha surgido estos últimos 4 o 5 días con fuerza esto de hacer un redoble de apuesta para vacunar para COVID, para que todos aquellos que tienen que vacunarse se concienticen que lo deben hacer por su bien y por los demás. Por su bien, porque van a tener un cuadro leve en lugar de grave. Por los demás, porque el vacunado contagia menos tiempo, tiene menor tiempo de excreción de virus y menor cantidad de virus que excreta. Entonces, por uno, por los demás, es el momento de vacunarse. Y sí, siempre el momento vacacional para aquellos que tenemos la suerte de poder movernos, es un buen momento para tomar medidas preventivas en función también de ir a hacer una suerte de mezcla, digamos. Nos movemos de acá, algunos irán al interior del país, otros a Brasil, otros a Chile, otros al Uruguay y demás. En esas mezclas, una de las cosas que circulan son diferentes variables de Omicron en este momento, en otra época fueron otras variables. Por lo tanto, sí, coincido plenamente. Las sociedades científicas, por ejemplo, salió con una buena campaña de la Sociedad Argentina de Vacunología. La idea es que la Sociedad Argentina de Infecto, la Sociedad Argentina de Pediatría y demás acompañen con 2 modelos de refuerzo. El refuerzo que tenemos que tener sobre nuestra propia gente, es decir, el equipo de salud, y el refuerzo sobre la comunidad por diferentes medios, como en este que ahora estamos hablando, claramente. Doctor Orduna, con respecto a la vacunación de refuerzo, nos podemos vacunar la que se llama quinta, tercera, cuarta, la que sea, o sea, si la cuarta, la quinta, la tercera, se supone que casi todo el mundo se la dio, la cuarta, la quinta.
Sí, ¿Podemos darnos cualquier vacuna? Sí. Los modelos vacunales que le van a ofrecer en cualquier vacunatorio, en cualquiera de los distritos, son absolutamente validados. Entonces voy, me dan una AstraZeneca, una Moderna, una Pfizer, una Sputnik, no hay ningún problema. Listo. Son todos refuerzos que estimulan una llamarada de mis defensas contra COVID. No importa qué vacunas mediantes. No, nada. Perfecto. Poner el brazo y a otra cosa. Bárbaro. No, esto es una duda que tiene mucha gente, claro. Por eso le hacía la pregunta. Exacto. Bien. Y eso no quiere decir que para cada persona la respuesta vacunal, que es similar a cuando éramos nosotros más chicos, los que somos veteranos, que decíamos, me prendió una vacuna, por ahí me iba a dar la de difteria, tétanos, y se me ponía el brazo hecho una toronja roja, me dolía 3 días. Bueno, por ahí me pasa con la de COVID, localmente algo, o estoy un día con febrícula, decaimiento y nada más, uno dormía, ya está y pasó. Eso es que estoy respondiendo a la vacuna. Perfecto. Y por último, no lo robamos más tiempo. Las personas que no se vacunaron, ¿sabemos cuántas son las que se vacunaron o las que no se vacunaron? Son las mínimas absolutamente en porcentaje de población. Si uno mira en el monitor de vacunación, va a ver que lo que hay una diferencia importante entre los que iniciaron un esquema con una dosis. Hay una caída para la segunda dosis, o sea que hay gente que se quedó con una sola vacuna, pero el salto más grande da entre segunda a tercera y muy fuerte de tercera a cuarta. Bien. Ahí se produce, o sea que lo que sería del segundo refuerzo del primer refuerzo al segundo refuerzo. Hasta el tercero hay mucha gente, el cuarto ya no. Exacto. Al cuarto ya no, y ahora ya largamos tercer refuerzo, quinta dosis para muchos. Bien. Mayores de 50 todos, menores de 50 con riesgo. Pero entonces, yo trato de ver, cuando uno trabaja en el día a día, por supuesto a los pacientes puntualmente que uno tiene, ver por dónde va su esquema, pero digamos, de manera genérica, más allá de la que me falta, decir, anda y vacunate con las que te faltan. Y listo, perfecto. También el que no se vacunó puede ya que todos probamos, ahora sí puede ir y vacunarse, ¿no? Estamos todos vivos los que nos vacunamos. Exacto, son 2 años ya de experiencia. En Navidad cumplimos 2 años. Doctor, le agradecemos un montón, le mandamos un abrazo y bueno, vamos a seguir conversando cada vez que necesitemos aclarar alguna duda.